ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Un nuevo sistema frontal llegó a la zona central este miércoles. ¿Qué crees tú que pasará? Instalan sus sopaipillas. 1.000.000 de cosas buenas. Desde ya pensemos en las cosas buenas. Podría haber sopaipillas, picarones, vino navegado, ¡carrete!, lectura a la luz de la estufa o películas tapadas hasta la nariz. Pequeños lujos para disfrutar. Mucho frío acá, nos vamos a cuidar con un copetín. Sí, pues, no todo es carrete y exceso. En la moderación y tranquilidad del hogar también se puede encontrar el equilibrio tan esquivo entre la locura diaria. Sí, estoy de acuerdo. Y acá podemos divagar un poco, porque uno se preocupa de cosas que la verdad no merecen tanta preocupación o interés. El mundo sigue a pesar de nuestros errores. No pasa nada. Si la cago, la cago. Darle importancia a lo que socialmente se nos plantea como tal termina siendo un error a veces. Porque se rompen expectativas, se genera ansiedad, no se vive a plenitud. Además, el fracaso, un maestro es. Sí, fracaso en especial. El mejor maestro, el fracaso es. Como decía Yoda a su porfiado aprendiz Luke Skywalker. Pero tú sabes que hay quienes no se preocupan o no se ocupan oportunamente de lo que debieran porque la ley no lo dice, o porque hacerlo le significaría ganar menos dinero. ¿Adivinas de quiénes hablo? Es un zorrón. Son varias las opciones, pero me refiero en esta oportunidad a las distribuidoras eléctricas. El lunes pasado llovió y adivina, aún hay clientes que siguen sin servicio eléctrico. No. Al momento de la grabación de este podcast eran 857 clientes. Podría parecer una cifra no tan grande cuando contamos por miles a los afectados por cortes de electricidad o por intermitencias, pero 24 horas sin servicio equivale a perder alimentos, opciones de calefacción y un largo etcétera. En ADN le consultamos a la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabezas, sobre quién es responsable. Y sí, son las eléctricas. Los encargados y responsables de mantener las líneas despejadas son las empresas eléctricas. Ahí está radicada la responsabilidad de la mantención de las redes. Deben estar siempre despejadas. Por lo tanto, nuevamente, los planes de acción que generan las empresas tienen que tener a la vista un mejor resultado frente a eventos climáticos. Recordemos otra cosa, ni el viento ni la lluvia son fuerza mayor. O sea, estamos en una zona que llueve y hay viento. Estamos en una época del año en que llueve y hay viento. Por lo tanto, nadie puede sorprenderse que esto pase. Pero ¿cómo lo evitamos? ¿Podría alguien inventar un mecanismo para desviar el viento cada vez que llueva y alejarlo de las ramas viejas? Inteligente, ¿no? Podría funcionar, pero quizás es demasiado caro. Luego, cubrir todos los árboles para que la lluvia no caiga en troncos podridos y termine por botarlos sobre los cables también sería súper efectivo, pero igualmente puede ser muy costoso. En una de esas, soterrar los cables, ponerlos bajo tierra, ¿será igualmente caro? Ojo que esto cuesta plata. Digo tanto que sea más conveniente pagar las multas cada año en vez de hacerlo, como un cambio profundo, radical y efectivo permanente. Parece muy inteligente. ¿Por qué no se hace? Sospechosa la cosa. Siéntate y escucha a la superintendenta de Electricidad y Combustibles. Bueno, primera pregunta, sí, hay más cables aéreos que soterrados en la región metropolitana. Y la legislación no contempla una obligación de soterrar, es decir, les da la opción de soterrar o tener líneas aéreas. Las líneas aéreas son bastantes veces más baratas que hacer un soterramiento. Por lo tanto, si la ley no lo exige, no es una obligación. Así las cosas, nada garantiza que no haya cortes en el suministro, de acuerdo, pero asumamos eso como una condición. El problema es que la reposición del sistema no puede tardar tanto. Se cortó la luz. 24 o más horas incluso es insólito. Consideremos que estamos hablando de un servicio básico, y desde que el mundo es mundo, se sabe que en esta época del año llueve. Sí. Y el viento tiende a botar ramas. Digamos, hay evidencia empírica de esto suficiente como para tomar resguardo, algunos que sean más efectivos. Ponte tú en una de esas, tener más cuadrillas en terreno, una idea loca. Y me le ocurrió otra idea, weón. Una eternidad más tarde. Volvió la luz. Comenzó el juicio oral contra el ex carabinero Sebastián Zamora,
imputado por el homicidio frustrado de un adolescente en el puente Pío IX en el contexto del estallido social. ¿Te acuerdas del caso? Sí. Es al que iban a detener y al final termina cayendo al lecho del río. Eso generó una tremenda discusión en su momento, si es que fue accidental o no. Luego también por las grabaciones de sus compañeros, del exfuncionario, que le decían que no se preocupara. Hubo muchos antecedentes que generaron tanto ruido que al final se dio paso a este juicio. La investigación está a cargo de la fiscal Jimena Chong y ha estado en el centro de los cuestionamientos por este caso. La fiscalía, dicho sea de paso, pide 8 años de cárcel para el ex uniformado. Este es Vinko Fodic, defensa de Sebastián Zamora. Que este juicio no es solo contra Sebastián Zamora, sino que contra todos los carabineros de Chile. Y esto lo decimos muy responsablemente, ya que lo que está impugnando la fiscal es una conducta que hacen los carabineros de a pie todos los días en todas las ciudades de Chile, que es detener, ocupando sus propias manos y sus propias fuerzas, a los delincuentes que huyen, a los delincuentes flagrantes que huyen del sitio del suceso. Los abogados y redactores de podcast son maestros del lenguaje. No, Leo, en pergamino es un prócer, directamente. Es un arte tomar las fortalezas del contrincante y usarlas en su contra. Ya sabes, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, justamente. Invertir argumentos, buscar la empatía para hacer dudar al contrario en la pelea argumental. Técnicas hay muchas. Las puedes usar en el flirteo también. Resultado garantizado. ¡Venga! Pero cuando se trata de responsabilidades individuales, penales, es bien difícil eventualmente comprobar una fijación personal hacia una institución. Eso dejémoslo a los políticos, porque ahí hay un interés distinto en sacar partido del debate. Así son las cosas aquí en la copia feliz del Edén. En este sentido, recogió el guante Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales. Los fiscales no perseguimos instituciones. Lo que hacemos es investigar hechos constitutivos de delito y las personas que tienen participación en ella como autores, cómplices o encubridores. Mucho menos hay ningún tipo de animadversión, por cierto, contra carabineros de ninguna manera, pero tampoco contra ningún imputado. Los fiscales no somos enemigos de los imputados. En definitiva, quien deberá resolver este tipo de situaciones van a ser los tribunales de justicia, respetando, por cierto, los derechos que todos los imputados tienen, partiendo por el principio de inocencia. Somos los fiscales los que tendremos que acreditar ante el tribunal tanto el hecho como la responsabilidad que corresponde. Este juicio va a tomar un tiempo, así que en los próximos capítulos te voy a contar qué es lo que pasa. Por lo pronto, después de casi 2 meses de paralización, se logró un acuerdo para que se retomaran las actividades en el puerto de Coronel. Este paro generó una cantidad de pérdidas enormes, fue una escoba monumental, casi $10 millones en contra. Es que claro, fueron 56 días de inactividad. Tuvo que intervenir el gobierno para destrabar el asunto. Los puntos en discusión incluían continuar con la mesa de trabajo, con los puntos que siguen en tabla, como la implementación de una política de alcohol y drogas, la asignación y reducción de turnos. Lo primero es bien llamativo porque se quiso implementar sin avisar con tiempo, dijeron los trabajadores. Hubo sanciones incluso a otros, pese a que las contramuestras exculpaban a los sancionados. En fin, hubo allí un lío importante. Pero una docena de trabajadores en paralelo siguen querellados por desmanes. Eso sigue vigente pese a este acuerdo. Así que ahí empiezan a llegar los primeros barcos, los empezamos a escuchar incluso. Lo siguiente que te voy a contar desnuda la realidad financiera del grueso de los chilenos y chilenas. Y es rudo, es que la verdad, güey, le dicen. Pese al aumento de los empleos y el sueldo mínimo, las quiebras personales alcanzan cifras récord desde el 2021. Se incrementaron en 99% en abril del año pasado. Puta, por todo pagáis, weón. La cifra es tremenda, pero vamos poco a poco. ¿Es un descalabro nuevo? ¿O es que se disparó porque las personas están conociendo esta opción y están haciendo uso de la misma? Algo que antes no pasaba porque, tú sabes, pues uno se jodía y se jodía nomás, pues. Perdiste todo y nada pasaba, nadie se enteraba, salvo la familia cercana por ahí y por supuesto los acreedores que te caían encima sin piedad. Págame todo lo que me debes. Pero vamos a lo simple. Este aumento se atribuye en gran parte a los cambios en la legislación que han simplificado los procesos de liquidación y renegociación para los deudores, así como a la difícil situación económica también que enfrentan muchas familias. Sinceremos aquello. Este es Ricardo Ibáñez, abogado fundador de defensadeudores.cl.
Estas cifras respecto a las personas son preocupantes, indica que este aumento se explica básicamente por la incapacidad que tienen las personas de cumplir con sus obligaciones comerciales y por otro lado el escenario que hace que lleguen absolutamente despatrimonializadas a estos procesos concursales, es decir, llegan sin bienes que entregar, produciéndose una mayor incobrabilidad por parte de la banca. Las reorganizaciones no son del todo exitosas, lentas y engorrosas y se ha visto un fenómeno que se observa en la economía real, cuál es el cierre fantasma de empresas. Las negociaciones de deuda también han aumentado considerablemente con un incremento del 230% en abril comparado con el año pasado. Este fenómeno refleja la dificultad que muchas personas enfrentan para cumplir con las nuevas condiciones de pago debido al alto costo de la vida, la inflación, y además sumado a las altas tasas de interés. Puta que está caro, weón. Ahora, si hablamos de deudas o de interés en pagar o saldarlas, hay quienes tienen cero ganas y se escapan de sus responsabilidades como adolescentes del agua. Este millennial es un sin respeto. Perdón, adolescentes, esa comparación en realidad puede ser una ofensa, porque me refiero a los deudores de pensiones de alimentos, que deben ser los seres más deleznables en la faz de la Tierra, uno de los top 3 del por qué el género masculino está absolutamente desprestigiado. Papá, vamos al cine, no hay plata. Papá, dame un abrazo, no hay plata. La cosa es que en el primer año de vigencia de la mal llamada ley de los papitos corazón, se ha ordenado el pago judicial de 830.000 millones de pesos por deudas de pensiones. La cifra es brutal, porque detrás de ella ya sabes lo que hay. Esto es lo que dijo la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic. Es trascendental para que las personas desde su más tierna infancia puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, que se asuma que la corresponsabilidad parental es indispensable, inexcusable, o así tendremos una sociedad conformada por personas sanas y equilibradas. Y si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente. Sí, educar desde la más tierna infancia en el respeto de los derechos fundamentales de todos nosotros. Ahora, antes de despedirme, veamos lo bueno. Tú, mujer, considera que la mayoría de los seres bípedos parlantes que conozcas en tu vida serán unos gañanes sin vuelta, pero habrá excepciones. Lo difícil es identificarnos. Te creís Brad Pitt, pero de mimbre. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes, como va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts. Algunas mujeres me dicen el rorro.